Esta es la segunda parte del tema de ecosistemas. Entonces vamos a retomar un poco lo que vimos en la última clase. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en los tipos de organismos de acuerdo a su alimentación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran autótrofos, heterótrofos y los tipos de organismos heterótrofos? Consumidores primarios, secundarios, terciarios, descomponedores y parásitos. Bueno, ahora vamos a hablar de la red trófica. Vamos a ver las diferencias entre cadena trófica y red trófica. Bueno, la cadena trófica es una secuencia lineal de organismos a través de la cual los nutrientes y la energía pasan de un organismo a otro mediante el consumo. Y la red trófica consiste de varias cadenas alimenticias. Estas están interconectadas y son una representación más realista de las relaciones de consumo en los ecosistemas. Entonces, acá tenemos una imagen. Entonces vemos que precisamente en la cadena trófica esto es lineal, es decir, del lado izquierdo vemos que el caracol se va a comer a la planta, los ratones al caracol y el zorro a los ratones. Y entonces, pues si por ejemplo no hay ratones, pues el zorro ya no tendría que comer. Pero en la realidad, pues eso no sucede. Entonces los biólogos, pues decidieron estudiarlo de esta manera, como redes tróficas. Entonces vemos del lado derecho que la planta pues va a ser consumida por varios consumidores primarios, el conejo, el ratón, el caracol y el saltamontes. Y a su vez ellos van a tener distintos depredadores. Por ejemplo, al conejo se lo va a comer el zorro, el águila y pues por ejemplo incluso la serpiente, aunque pues no está la flecha. Y vamos a ver que, por ejemplo, un organismo en cierto momento va a ser un consumidor primario, como es el ratón. Si se come a las plantas es un consumidor primario, pero si se come al caracol, entonces estaría actuando como un consumidor secundario. Entonces esto es más flexible en las redes tróficas. Así también vemos que el águila, si se alimenta de la serpiente, estaríamos hablando de un consumidor terciario, porque a su vez la serpiente ya se alimentó de la rana. Pero si se alimenta del ratón, entonces estaría actuando como un consumidor secundario. En el examen de esta parte, de la parte 2, yo les puse un esquema de una red trófica, entonces ustedes tienen que poner, por ejemplo, cuántos consumidores primarios se ven en la imagen, cuántos secundarios, o si cierto organismo está actuando en un doble rol, ya sea como consumidor primario, secundario o terciario. El único que pues no puede tener un doble rol pues son las plantas, los productores, y de hecho ahí sí se rompería pues la cadena. O sea, si no hay productores, si no hay plantas, pues los ecosistemas no pueden existir, ya que ellos pues son los productores, son la base de esa cadena. Entonces en la pregunta del examen diagnóstico, donde les preguntaba ¿qué hay más, plantas o animales en los ecosistemas? Siempre va a haber más plantas que animales, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de ecosistemas. Vamos a tener esta clasificación de ecosistemas naturales y ecosistemas humanizados. Pues naturales pues, se entiende perfectamente, ¿no? Es donde el hombre pues no ha tenido intervención. Y humanizados pues donde ya fue transformado precisamente para que el hombre pueda vivir, el humano.
Entonces, en los ecosistemas naturales vamos a tener dos tipos, los terrestres y los acuáticos. En los terrestres van a cambiar dependiendo de la cantidad de agua, o sea, la precipitación, la cantidad de lluvia del lugar y la temperatura. Y se van a clasificar en estos grandes grupos que son los bosques, que pues se dan en climas templados, las selvas, que se dan en climas más cálidos, al igual que las sabanas, y aquí vamos a tener que hay desiertos cálidos que se van a dar en climas cálidos y desiertos fríos, es decir, pues en climas polares o muy fríos. ¿Por qué les vamos a llamar desiertos? Por la cantidad de agua que va a llover, es decir, en los desiertos pues llueve muy poco y ya dependiendo si es un clima cálido, pues es un desierto cálido, si es un clima muy frío, un desierto frío. Ok, y en los ecosistemas acuáticos vamos a tener pues los que son de agua dulce, que son ríos y lagos, y los que son de agua salada, o sea, mares y océanos. Y dentro de la otra clasificación, ecosistemas humanizados, vamos a tener a las ciudades y pueblos, que a su vez se van a dividir en ecosistemas rurales y urbanos, ya que pues tenemos pueblos en ecosistemas rurales y pues las grandes ciudades pues serían los ecosistemas urbanos. Y también los cultivos, ¿ok? O sea, donde pues se cultiva maíz, arroz, frijol, trigo, todo esto, verduras de todos los tipos que se imaginen, pero también donde se cultivan pastos para la ganadería, lo que vienen siendo los potreros. Esos ecosistemas también son humanizados y pues también ahí hay gente que vive, ¿no? En las haciendas o en los ranchos. No quiere decir que en los ecosistemas naturales pues no puedan vivir humanos, porque pues por ejemplo en las Amazonas pues viven tribus todavía, ¿no? Pero se refiere en humanizados a que han sido transformados por el hombre para poder vivir en ellos de manera pues más cómoda. Ahora vamos a hablar del ecosistema urbano, que es generalmente pues donde vive la mayoría de la gente. La mayoría de la gente que pues tiene todos los servicios, tenemos electricidad, internet, etcétera, ¿no? Y vamos a ver qué entra en un ecosistema y qué sale. Bueno, ¿qué entra? Pues vamos a ver. Bueno, aquí tenemos una imagen de un ecosistema urbano y dice entradas y salidas, o sea, qué entra y qué sale de un ecosistema. Bueno, pues ¿qué tiene que entrar? Primeramente, aire, ¿no? Aire limpio que va a venir pues de los bosques o de las zonas arboladas cercanas, ¿no? O al igual de árboles que pues, existen dentro de las mismas ciudades. ¿Qué más entra a las ciudades, al ecosistema urbano? Alimento. ¿Okay? Generalmente el alimento viene de afuera, es decir, pues lo que son donde se cultiva, pues no es precisamente en las ciudades, aunque pues ahora ya ven que está la gente con lo de la cuarentena y ahora quieren cultivar en sus casas y todo esto, bueno, pues hay personas que sí cultivan, ¿no? Dentro de ecosistemas urbanos, pero generalmente pues la mayor parte del alimento viene de afuera. Ok, ¿qué otra cosa viene de afuera? Agua, agua limpia, ¿no? Generalmente el agua viene de ecosistemas pues rurales que se van transportando a lo largo pues de toda esta red hidráulica, más no se produce dentro del mismo ecosistema. Ok, entra también gente, todo el tiempo entra y sale gente dentro de una ciudad. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué sale. Bueno, salen desperdicios.
sea, basura, ¿no? Bueno, como veíamos, en un ecosistema natural, pues todo se utiliza, todo, hasta lo que está en putrefacción, ¿no? Más en un ecosistema urbano, pues no permitimos que se den esos ciclos, al menos que, por ejemplo, pues hiciéramos composta. Y ahí pues sí se estaría utilizando los desperdicios de comida y todo esto. Pero de todos modos hay cosas que no se pueden utilizar. Por ejemplo, los plásticos, ¿no? Esos son compuestos que pues la naturaleza no puede ocupar por sí misma, al menos que sean biodegradables. Y bueno, ya ven que ahora con las nuevas leyes pues ya no dan bolsas de plástico, pues es algo muy bueno porque vamos a reducir nuestro consumo de plástico y pues vamos a reducir las cantidades de basura en toneladas, ¿no? Entonces pues ahora hay que llevar la bolsa para llevarte el mandado, ¿no? Pero aún así desperdiciamos muchísimo y se utilizan muchísimos materiales que la naturaleza no puede ocupar. ¿Qué otra cosa sale de una ciudad? Ruido, muchísimo, ¿no? Pues por el tráfico, por todas las actividades que se llevan a cabo. Y también aquí no viene, pero la luz, o sea, la luz artificial, siempre que vemos, por ejemplo, desde lo alto y a lo lejos en la noche vemos puntos de luz, ¿no? Y vemos, ay, ahí está tal ciudad o así. ¿Por qué? Porque son focos de luz que están permanentemente pues prendidos, ¿no? Porque las ciudades no descansan, ¿no? Siempre hay actividad dentro de las ciudades, cosa que no se da tanto en la naturaleza. O sea, obviamente que pasan cosas de noche porque hay animales nocturnos, pero pues tienen sus adaptaciones, ¿no? Para poder ver en la oscuridad y todo esto, cosa que no sucede en un ecosistema urbano. ¿Qué otra cosa sale? Aire modificado. Bueno, yo le pondría aire contaminado. ¿Por qué? Porque va a venir cargado este aire pues de emisiones de carbono, como les decía, de monóxido de carbono y de otros gases que son pues un poco tóxicos. Y bueno, ¿qué otra cosa sale? Agua también contaminada, o sea, el agua que ya usamos. Bueno, hay plantas de tratamiento de aguas, pero pues sí es muy importante cuidar el agua, ¿no? Siempre vemos estas campañas del cuidado de agua, pues porque no es un recurso infinito, ¿no? O sea, las cantidades de agua dulce en el planeta pues son limitadas y debemos de tener conciencia de esto y tomar ciertas medidas para evitar su desperdicio e incluso reusar agua pues que a lo mejor no está tan sucia y puede servirnos. Por ejemplo, el agua de la lavadora se la podemos echar al excusado y pues ahí estamos reduciendo un poco nuestro impacto ecológico, ¿no? ¿Qué es el impacto ecológico? Bueno, pues todas estas acciones que los seres humanos tenemos y que pueden finalmente dañar al ambiente. ¿Ok, chicos? Bueno, y bueno, aquí dice, salen también ideas, información, tecnología. Bueno, pues como que finalmente es algo que le sirve a los mismos seres humanos, más no creo que le sirva mucho a la naturaleza, ¿no? Como vemos, los ecosistemas urbanos siempre necesitan de el exterior para poder sobrevivir y pues sí, nosotros estamos inmersos en estos ecosistemas y somos parte de esto, ¿ok? Entonces es importante que tomemos conciencia de que podemos tener ciertas acciones que reduzcan nuestro impacto ambiental. Y bueno, ¿qué es el impacto ambiental? Pues es este impacto que nuestras acciones van a tener en el ambiente. Entonces aquí les propongo 6 acciones que podemos hacer para reducir nuestro impacto ambiental. La número 1 es reutilizar el agua de lluvia, así como también podemos reutilizar las aguas grises. Las aguas grises son, por ejemplo, lo que se ocupa de la lavadora. Cuando enjuaga, pues esa agua bien se la podemos echar a los excusados. La número 2 es cerrar bien los grifos. A veces dejamos agua corriendo después de lavarnos las manos y no nos damos cuenta. Entonces ahí les encargo que cierren la llave. La tercera es juntar las baterías en una botella de plástico. Ok, las pilas son muy tóxicas si las echamos en la basura normal.
Entonces es importante que pues las podemos ir echando en una botella y ya después de que se junten muchas, entonces buscamos un depósito a donde poder llevarlas para que no contaminen. Otra es separar la basura. En algunas ciudades esto ya es una regulación, pero en algunas otras, como donde yo vivo en Veracruz, pues no, entonces es opcional y bueno, yo lo hago porque me parece que es muy importante para poder volver a utilizar algunos de los residuos, porque de otra manera no se puede. Ahora tenemos la número 5, aprovecha la luz natural. Es decir, pues por ejemplo, si tienes que estudiar, ponte al lado de una ventana para que puedas utilizar esta luz natural y no tener que prender los focos, al menos que pues ya sea más de tarde noche. Así como también apaga las luces. Las luces que no estés ocupando, pues es muy importante que las apagues, así como también desconectar los aparatos eléctricos que no se están utilizando. Bueno chicos, esto fue adicional al tema, realmente no va a venir en el examen ni mucho menos, pero son recomendaciones pues para todos, para que podamos, como les decía, reducir nuestro impacto ambiental. Ahora vamos a hablar de los biomas. Un bioma es un conjunto de ecosistemas ubicado en una zona biogeográfica determinada del planeta en la que se dan ciertas características ambientales y ecológicas bien definidas. ¿Qué tipo de características? Pues geográficas como la latitud, altitud, temperatura, precipitaciones, y ecológicas, pues por ejemplo como el tipo de vegetación. Eso va a definir a los biomas. Ahora vamos a ver cómo se clasifican. Vamos a ver que como en los tipos de ecosistemas va a haber acuáticos y terrestres. Dentro de los acuáticos vamos a tener a los marinos y de agua dulce. En los biomas marinos hay dos zonas, la nerítica y la pelágica. La nerítica es la zona que es menos profunda, donde vamos a encontrar, por ejemplo, a los arrecifes de coral. Y la pelágica es la zona más profunda del mar. No es la misma diversidad, los mismos tipos de peces y organismos que vamos a encontrar en arrecifes de coral que, por ejemplo, en las zonas más profundas, donde ya casi no hay organismos productores porque la luz casi no llega. Y en los biomas de agua dulce vamos a encontrar las aguas corrientes, que vienen siendo los ríos, y las aguas estancadas, que son los lagos. Ahora, los biomas terrestres vamos a encontrar la tundra, la taiga, el bosque caducifolio o templado, bosque y matorral mediterráneo, la pradera, el desierto y las selvas. En la siguiente diapositiva vamos a explicar mejor los biomas terrestres, que se van a ir clasificando de acuerdo a su temperatura. Los biomas de climas fríos van a ser el desierto polar, la tundra y la taiga. Los desiertos polares se caracterizan por una precipitación muy baja, temperaturas extremadamente bajas, así como también una escasa vegetación. ¿Qué tipo de fauna podemos encontrar? Pues a los osos polares en el Polo Norte, por ejemplo, y a los pingüinos característicos del Polo Sur. Tundra es un tipo de bioma donde vamos a encontrar vegetación de bajo crecimiento, tipos de animales como renos, focas, liebres árticas, los lemmings, los salmones, los osos. Y en la taiga es un tipo de vegetación que también se le llama bosque boreal. Ahí vamos a encontrar linces, zorros, lobos, renos, alces, y se va a encontrar más que nada en zonas pegadas a los polos. Ahorita vamos a ver un mapa y ahí lo van a ver. Ahora, hablando de los biomas de climas templados, vamos a encontrar al bosque caducifolio, que también se le llama el bosque templado. Son estos grandes bosques de coníferas donde pues hace frío, digamos, para personas que no estamos acostumbradas al frío, pero no tanto como en un bosque boreal. Y la fauna de los bosques, pues podemos encontrar lobos, osos, muchos tipos de roedores, una gran diversidad de aves.
vamos a encontrar los bosques mediterráneos, que son característicos, por ejemplo, de Europa. Y vamos a encontrar la estepa. Es un tipo de bioma donde va a haber una vegetación herbácea o arbustiva, o sea, no muy alta, pero la temperatura es templada, a diferencia de la sabana, que se le parece mucho. Dentro de la fauna de la estepa podemos encontrar al bisonte americano, la marmota, distintos tipos de antílopes, caballos salvajes, aves como águilas o cóndores, algunos roedores. Y finalmente en los biomas de climas cálidos vamos a encontrar al desierto, caracterizado por una falta de lluvia, una escasa precipitación, así como altas temperaturas. La vegetación de este bioma pues tiene adaptaciones muy particulares. Ahí vamos a encontrar a los cactus, mezquites, agaves, que como vemos han tenido que irse modificando para obtener la mayor cantidad de agua posible o reservarla. Dentro de la fauna que podemos encontrar en los desiertos vamos a tener una gran variedad de insectos, arácnidos, reptiles y aves también, por ejemplo, como los buitres. Y dentro de los mamíferos vamos a encontrar ratones, zorros y a los famosos camellos. La sabana es un tipo de bioma con vegetación arbustiva, herbácea. También hay algunos árboles, pero no son de gran tamaño. Y en la fauna de la sabana vamos a encontrar una gran cantidad de insectos, mamíferos como cebras, ciervos, elefantes, a los leones, las hienas, los chitas. Entonces aquí es donde vive el Rey León. ¿Se acuerdan de una de las preguntas en el examen diagnóstico? Yo les puse ¿a qué se refiere el ciclo sin fin del Rey León? Bueno, espero que con esta clase pues ya puedan entender más o menos a qué se refiere. Y finalmente en la selva tropical vamos a tener una humedad muy alta, es como una de sus características, árboles muy altos. Y también vamos a encontrar algunas plantas más pequeñas porque pues el dosel no les permite crecer demasiado. En la fauna vamos a encontrar tigres, jaguares, monos, vamos a encontrar cocodrilos, caimanes, una gran diversidad de insectos, murciélagos, ranas, etc. Ahora vamos a ver este mapa de la distribución de los biomas en el planeta y vamos a ir viendo de lo que es de los polos hacia el Ecuador. Vamos a ver que en los polos vamos a encontrar los desiertos polares. En el polo norte tenemos a Groenlandia y en el polo sur a la Antártida. Después, si bajamos un poco en el polo norte, vamos a encontrar la tundra y la taiga en lo que viene siendo América del Norte y en todo Rusia. Después vamos a encontrar los bosques templados. Bosques templados vamos a encontrar en América del Norte, en Europa, en Asia, pero también vamos a encontrar una parte en América del Sur, cercano a los Alpes, y también en Oceanía. Y más o menos a la misma altura vamos a encontrar la estepa, esta zona que les dije que es de pastizales pero de baja temperatura. Así como también lo encontramos, bueno, en América del Norte, en Asia, una parte en Europa, una parte en América del Sur, en el sur de África, y también una parte en Oceanía. Ahora vamos a ver el color morado. Viene siendo el bosque mediterráneo. Como les dije, se puede encontrar en Europa, norte de África y una parte en Oceanía. Ahora, si bajamos un poco, ya en la parte tropical vamos a encontrar los desiertos, las sabanas y las selvas tropicales. Bueno, como vieron, existe una distribución más o menos regular de los biomas en el planeta, pero pues como todo hay sus excepciones y va a haber lugares que van a tener una gran variedad de climas, por lo tanto
una diversidad de biomas importante. Uno de esos países es México, gracias a su posición geográfica y a su relieve. Vamos a encontrar 5 grandes biomas en nuestro país. Como vemos, una gran parte de México es de desierto. Aquí se le llama matorral xerófilo. Y bueno, ahí vamos a encontrarlo en la zona norte de México, toda la península de la Baja California y en los estados de la frontera norte. Y pues aquí vamos a tener, por ejemplo, al gran desierto de Altar, que se encuentra en el estado de Sonora. Con el color verde vamos a tener al bosque templado, lo podemos encontrar en donde coincide con la Sierra Madre Oriental, Occidental y el eje neovolcánico. Un ejemplo de este bosque es el Santuario de la Mariposa Monarca en el estado de Michoacán. Después vamos a tener en color ocre al bosque tropical seco o bien llamado selva seca, que como se ve se puede encontrar en los estados costeros. En color morado vamos a tener a la selva tropical, que la vamos a encontrar en la península de Yucatán, Campeche, Tabasco, una parte de Veracruz, y en la costa del Pacífico una parte en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y en el estado de Chiapas. En color morado más intenso o azul vamos a encontrar al bosque húmedo de montaña, también llamado bosque nublado, en donde vamos a encontrar grandes helechos. Este va a estar distribuido en el estado de Veracruz, Campeche, Tabasco y una parte en el estado de Chiapas. Bueno, pues con esto cerramos el tema de lo que vienen siendo los ecosistemas. Espero que les haya gustado, que no se les haya hecho tedioso. Ahora van a hacer su examen de ecosistemas y finalmente en 15 días van a hacer otro examen para reforzar este conocimiento, donde van a venir las preguntas más esenciales que se tienen que saber sobre este tema de los ecosistemas. Si tienen dudas, pues déjenmelas y pues yo con todo gusto se las aclaro y espero verlos pronto. Adiós.